Bueno, feliz domingo. Y antes de empezar el video quisiera puntualizarles algún detalle. Nosotros no somos expertos en minucias o en detalles de un proyecto al nivel del que vamos a tratar hoy. Somos pueblo. Y lo repetimos no por el complejo ni por nada, sino para que no se preste a fáciles suspicacias. O sea, el pueblo siente las cosas y le tiene la capacidad de observación. No es la técnica, nosotros no somos profesionales en la administración del Estado, pero si vimos las consecuencias de los errores que cometen los políticos y los capacitados especialistas en determinado género. Entonces, este video y muchos de todos nuestros videos son la sensación que siente el pueblo, la realidad. No es solamente una sensación, es una realidad. Y sobre eso nosotros nos basamos para emitir opiniones. Así que quede claro esto. Yo sé que los amigos lo entienden esto, pero hay gente que aparece de improviso acá y dice, bueno, ¿quiénes son estos tipos? ¿O quién es este tipo? Somos gente de pueblo. Somos gente de pueblo que con las nuevas ciencias y las nuevas tecnologías de hoy tenemos la posibilidad de poner la cara y dar nuestras opiniones. Es una parte de la tarea. Ahora, quizá nosotros estemos siendo el atalaya de llamar la atención y ya eso es otra cosa. Pero mientras tanto nosotros hacemos este modesto trabajo, esta modesta tarea. Ya aclarada esa instancia, comencemos con una pregunta. ¿La Argentina es un país libre, soberano, independiente, como para ejercer en plenitud su soberanía? O sea, ¿puede hacer el gobierno de la Argentina lo que realmente quiera hacer en beneficio de su pueblo, de su población? Ahora somos casi 50 millones de habitantes, 47 y los que no contaron, 50. Entonces, la pregunta es, el gobierno, porque todo pasa por el gobierno, por la Casa Rosada. ¿Tiene el gobierno libertad plena y absoluta como para realmente decir, bueno, llegué al gobierno, armé mi gabinete, mi equipo de trabajo, en fin, tengo conciencia de la mayoría, no va a haber gente que no va a estar de acuerdo nunca, pero ahora vamos a desarrollar un proyecto acorde a un plan estratégico con todas las facultades, las libertades y los derechos que nos asisten como nación libre, soberana e independiente. Y no sé, le preguntas a cualquiera que realmente asume el poder y bueno, y ahí está el bueno, el quien sabe, el que el que se necesita, habría que, en fin, todas esas cosas que te paran, no, eso de entrada es no. Y entonces el curioso, el preguntador, dice, ¿por qué? Y ahora sí vamos a tratar de ingresar ahí a ese terreno imprevisto, o sea, curioso, misterioso, secreto. No hay secreto. Impotencia. Capacidades hay, no va a decir que los funcionarios o los que acceden al gobierno no tienen capacidades, o sea, no entran a aprender. Me imagino que son gente que tiene probadas sapiencias en todos los órdenes para asumir, o por lo menos que el pueblo cree que puede asumir esa responsabilidad y conducir el Estado o el país o la nación a un destino cierto. Entonces, cuando uno tiene la osadía de preguntar, o de averiguar, mejor dicho, ¿quién le responde? ¿Quién responde con suficiente seriedad como para establecer una confianza? Porque si no se establece confianza en la población, es difícil que acompañe un proyecto. O sea, la gente se suma a una posibilidad cierta porque se va a sentir beneficiada. Pero si esa gente tiene desde el principio duda o calcula que ese gobierno no le garantiza por lo menos
una hipótesis de seriedad, ya tiene el gobierno, ya tiene la institución y sus participantes una traba, un inconveniente. O sea, no tiene la afluencia que requiere. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es? A ver, averigüemos, porque lo primero que uno quiere averiguar cuando ya un gobierno se instala es su proyecto. ¿A dónde podemos recurrir? Porque ya hipotéticamente o supuestamente ya debemos tener una idea general de qué esta gente propuso para que lo votasen y para que adquiriera mayoría y llegara al poder. Y proyectos puede haber capacidades ilimitadas de imaginárselos, pero ¿es posible realizarlos? Y entonces cuando uno dice, ¿es posible realizar esos proyectos? Y sí, si tiene uno acceso al financiamiento, si tiene recursos, si el país tiene recursos propios, si tiene un caudal de reservas en su banco central, si su economía es sana, si su economía es libre y tiene disposición, no hay ningún problema. Entonces revisamos, sí, este proyecto lo hace usted, este lo hace usted, este lo hace aquel, este lo hace fulano, este proyecto del ministerio tal, no hay problema, está el financiamiento o está el estudio hecho ya con sus costes, todo lo que implica cualquier proyecto de infraestructura y cualquier proyecto social, porque un proyecto de infraestructura es el gran desarrollo del país para una proyección a futuro. Pero hay un proyecto interno, que es el proyecto social, que es el proyecto cultural, que es el proyecto educacional, que es el proyecto de salubridad, que es el proyecto de seguridad nacional, que es el proyecto, en fin, de toda la estructura que se mueva como una relojería para que el Estado empiece a transitar la época, que son 4 u 8 años de proyecto. Y entonces cuando uno dice, bueno, a ver, ¿con qué contamos? Estos son los proyectos. Viene el ministro, se cita al ministro de Planificación, por ejemplo, o a la oficina, y los proyectos son estos. ¿Cuáles son los prioritarios? Y estos. ¿Cuánto es el costo de los prioritarios? No ni siquiera se nos ocurre averiguar quién va a ser el que va a ejecutar, si tiene capacidades. No, eso ni siquiera se pregunta. Por ahí te ponen un tipo que hasta ayer no sabías que existía. Y sí, puede tener muy buena voluntad, pero ¿tiene capacidades? ¿Tiene equipo ese ministro o ese secretario de Estado? Y no, bueno, son los amigos de los... No, así no. Y se plantea esto de recorrer la ruta crítica de un proyecto, porque de lo contrario estaríamos imaginando cosas. O sea, la ruta crítica indica de que, bueno, vamos a hacer esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a financiar? ¿Quién participa? Empresas nacionales, empresas internacionales. Tenemos capacidad nosotros de desarrollarlos por nuestra propia cuenta sin contar con ciencia y tecnología de otros países. Tenemos financiamiento. Ese proyecto tiene un estudio suficiente para supuestamente la inversión sea recuperada en el tiempo, o es un servicio social requerible como infraestructura de futuros proyectos aleatorios. Todas esas cosas los políticos tienen que tener clarificados, no solamente clarificados, sino diseñados con sus estudios y sus evaluaciones. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que preguntarlas para saber el país que tenemos. Ahora, si todo lo que nosotros tenemos, o llega un gobierno, un equipo de gobierno, con una cantidad de promesas, y nosotros de entrada, porque hemos hecho estas evaluaciones, sabemos que no los van a poder hacer. Por ejemplo, ahora cualquier proyecto que Argentina quisiera hacer, que haga un megaproyecto para un país ideal,
Lo primero que tienen que hacer es decir que tenemos un problema de una deuda que sobrepasa el ingreso natural de lo que recibe el Estado como impuestos y como financiamientos. Entonces, sí, yo puedo decir, voy a crear esto, voy a crear 1 millón de fuentes de trabajo, voy a poner fábricas, voy a hacer desarrollos, voy a canalizar los ríos, voy a poner industria, pero ¿cómo lo financio? Y tengo que acordar con la banca internacional. La banca internacional, cuando lo voy a decir, a ver, te ponen en la computadora, tienen un password, una señal y te ponen, no, usted no tiene acceso a 1 peso de crédito. Y entonces, pero ¿cómo? Si yo soy un país enormemente rico. Sí, pero la riqueza está enterrada a 1000 metros de profundidad, que es el petróleo, que es la minería. En la superficie usted tiene deudas y no las ha pagado porque no ha cumplido. O sea, otro problema, usted no es confiable. ¿Y entonces qué hago? Y ahí está el comienzo de estas preguntas. Cuando nosotros averiguamos si realmente somos un país soberano, libre, independiente, y nos creemos que somos así, y cuando nos enfrentamos a la realidad y vemos que no, que dependemos hasta de llamar por teléfono, porque si hay un apagón de las comunicaciones nos quedamos sin, o sea, no tiene el Estado nada que le garantice como seguridad a la población. No tiene alimento, tiene que acordar con todos los piojosos que andan especulando por todas las calles del país, tiene que acordar el gobierno. Acordar y asegurarles, si te ponen el precio que ellos quieren, producen lo que quieren, te entregan lo que se les da la gana, y si no, como no hay leyes que protejan al país, te lo venden al exterior, porque hay piratas o hay corporaciones instaladas en el país que son los dueños de la producción. Son los que, en todo caso, financian a lo mejor también la producción. Porque garantizan los precios y garantizan... O sea, lo que debiera hacer el Estado lo hacen las corporaciones internacionales en Argentina. Toda la tarea que realiza el Estado para ser soberano e independiente, lo manejan las corporaciones. Entonces, cada paso que da hay que hablar con un poder corporativo. Si vas a comprar leche, poder corporativo. Si vas a comprar pan, poder corporativo. Son corporaciones, el Estado no le puede garantizar en la Argentina absolutamente nada al pueblo, a la población. ¿Y es una novedad? No, no es una novedad, pero la gente está tan entretenida con tanta mentira y tanto barullo que no lo sabe esto. Pero el gobierno no gobierna. No, pero no es que te lo digamos nosotros acá en este espacio. Te lo das cuenta porque los precios están... ¿Quién es el dueño de los precios? No se sabe. ¿Quién pone y aumenta? ¿Quién aumenta? ¿Quién es el que se introduce en la política nacional, en la soberanía, y aumenta el poder de los combustibles? Si hipotéticamente el petróleo es argentino. Entonces, ¿quién aumenta los precios? Y si aumenta los precios del combustible, aumenta el precio del gas y aumenta el precio de todo. Entonces, ¿no hay gobierno? No hay gobierno. ¿Cómo? No hay gobierno. Hay un administrador que depende del semblante, de cómo se levante el manager o el gerente o el CEO de una corporación. Si el CEO de una corporación dice esto no, de acuerdo a que me dicen a mí allá arriba en la metrópoli, esto no sirve, acá esto va así. Pero la leche no tiene nada que ver si las vacas son argentinas. Sí, pero el transporte, los camiones, el tren no hay. ¿Te das cuenta cuánto misterio que no conocemos nosotros? Y esto es solo parte, no es todo. Y entonces yo te pregunto,
O les pregunto a los hombres sabios, como dicen, como dice el tango, ¿tiene el pueblo suficiente información como para que asuma esta verdad absoluta, inapelable, y se prepare para organizarse y sobrevivir como lo está haciendo? Y no, el gobierno no informa, o sea, no hay información oficial creíble. Te dan una información que no tiene nada que ver con la realidad y lo puedes comprobar sin necesidad de mucho esfuerzo. Pero la cuestión no sería discutir sobre el tema. La cuestión es averiguarlo y que alguien te informe o que nosotros tengamos una información confiable, seria, fidedigna, y que diga, bueno, cuáles son las fuentes de ingreso del país para que el país tenga el suficiente capital para enfrentar todos sus proyectos. Y que se vea la posibilidad de que en esos proyectos estén incorporados todos los que están pendientes de una mentira que ha sido acunada en el tiempo y que la única realidad de esa mentira es que cada vez hay gente más pobre, más marginada, y que por todo lo que se ve no hay soluciones. O sea, no es que haya voluntad o que yo te pueda decir o que nosotros podamos decir, no, pero dentro de tanto tiempo, de acuerdo a todo lo que las variables, esto va a terminar. Esto no termina. O sea, las deudas que tiene el país es un pie que tiene sobre la cabeza. Nosotros estamos tirados en el piso y hay un pie, que es la banca internacional, sea Fondo Monetario, Banco Mundial, fondos buitres, lo que esté. Tiene un pie pegado en el oído, con una bota, con palos, con clavos, sobre tu cabeza. O sea, podés mover el cuerpo para querer acomodarte un poco, pero no te puedes liberar de eso. Entonces, ¿qué se necesitaría ahí? No, eso si sugerís alguna idea, sos subversivo, sos antisocial, antidemocrático, sos populista, comunista, o en fin, todo lo que signifique reclamar sobre tus derechos, sos un extremista. Y entonces, bueno, no, pero sos democrático, ¿no? Yo quería plantearte todo esto para que veas que unitariamente, o sea, nosotros solamente por nuestra cuenta, no podemos salir del problema. Nosotros, por más esfuerzo, por más inteligencia, por más buena fe, o sea, olvídate de los corruptos, olvídate de los aspiracionistas, olvídate de los influencers, olvídate del poder corporativo, olvídate de todo lo que crees que es tu enemigo. Y entonces concéntrate en tu potencial, en tu honestidad y tu realidad. Y busqué explicar, no me lo expliques a mí, busqué explicarte cómo pudiera el país emerger de ese pozo. No hay forma. No hay forma de que venga el mago Merlín. No hay forma de salir. Entonces, cuando te das cuenta, el día que te das cuenta, sos político, sos ideólogo, sos intelectual, sos un sindicalista, sos un político, lo que fueres. El día que te das cuenta que adquirís información, porque sin información vas a seguir cometiendo las mismas burradas que estás cometiendo ahora y las mismas creencias, que son mentiras, o sea, no hay realidad. Entonces el día que entiendas esa gran verdad, vas a salir del problema ese de que tienes todo el rompecabezas sobre la mesa y vas a decir, pero esto no se puede armar. Claro que no se puede armar desde tiempo. Hace 20, 30 años que no se puede armar el rompecabezas, que todavía no te diste cuenta. Entonces, y me dirás, seguro, me vas a decir inmediatamente, ¿y qué hacemos?
Levantá los ojos, observa el mundo, ve qué está pasando, y entonces ahí convoca a la gente que tenga capacidades, no que la sabe, sino capacidades de análisis, y que entre esas capacidades de análisis sugiera alternativas, y entonces entras a conversar o a cambiar ideas con otros que están en tu misma situación. Y entonces te vas a dar cuenta que el problema no es solamente tuyo, que el problema no es solamente de Argentina ni de los argentinos, que es el problema de casi todo un continente. ¿Te das cuenta? Tenés que averiguar primero cuando el problema deja de ser tuyo para convertirse en un problema general. Esa es la diferencia. Yo creo que el día que nos demos cuenta de todas estas cosas que son nuestras falencias, que nos han llevado a eso, que nosotros no éramos así, que nosotros éramos un país libre, independiente, con ideas originales, que teníamos planeado nuestro desarrollo, que teníamos positivas facultades y teníamos poder, capacidad, que nuestra riqueza nos cubría la espalda y que podíamos proyectar hacia el futuro y que por esa grandeza fuimos bombardeados y fuimos desplazados de la verdadera democracia. El día que entendamos eso vamos a tener que levantar la vista para ver que nosotros individualmente hemos sido separados para operar sobre nosotros y sobre nuestros intereses. Hoy somos un país enajenado. No podemos hacer ninguna cosa que nos beneficie a nosotros si no beneficia a quienes son los dueños de esa enajenación. El poder corporativo internacional, que no es bendito ni maldito, es eso, es así. No nos va a resolver nunca más nada. Ellos están en lo de ellos. El que maneja ese poder es como el algoritmo. El que maneja esos poderes maneja el mundo. Entonces, no es que lo vamos a combatir, ni que le vamos a quemar sus empresas, ni vamos a hacer una resistencia organizada con reacciones violentas. No. Primero tenemos que saber cuál es el problema. Y la única forma de saber cuál es el problema es, nosotros lo hacemos desde nuestro espacio, pero hay gente mucho más capacitada que nosotros que tiene suficiente talento y conocimiento de una cantidad de poder operativo que tiene más capacidad que nosotros. Y cuando vemos que todo lo que sucede alrededor nuestro está igual que nosotros, y eso es hora de levantar la vista, es hora de averiguar si habría otra posibilidad. Y entonces cuando te encontrás con el mundo, y cuando te encuentras el mundo y ves guerras y ves operaciones inexplicables, es la hora, es el momento de tu evolución, es el momento de tu nacimiento hacia otra realidad, hacia otro contrato social, otro nuevo orden económico, otra alternativa donde uno intervenga, donde empiece uno a... No te van a aceptar en ningún lado, esa es otra, tenés que tener suficiente talento, imaginación y creatividad para que sean aceptadas tus ideas. Y si tus ideas no les conviene al poder, te van a boicotear de todos lados para que no ingreses nunca en eso. Ahora vas a ir a una reunión continental, una cumbre, pero van a ir los que quieren el poder. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que ya es hora de que empecemos a aprender un poco, ¿no? Hoy hemos circunscrito toda esta montaña de preguntas a la Argentina, porque es una muestra que uno saca del montón, pero esto pudiera ser aplicable en todos los países de nuestro continente, de nuestra Latinoamérica, empezando desde el río Bravo para el sur. México ya está entendiendo el problema, México ya está entendiendo y por eso está haciendo López Obrador pasos muy certeros en dirección correcta. Pero es una tarea de una persona sola, y una sola golondrina no hace verano, y nuestros dirigentes todavía están durmiendo el sueño eterno. Tenemos el Caribe, tenemos Centroamérica, y toda Latinoamérica, toda Sudamérica.
y no nos va a alcanzar la vida. O sea, tenemos graves, pero graves, contiendas que atravesar sin violencia. ¡Epa! Todas las guerras, una vez me dijo Perón, me olvidé que todas las guerras, revoluciones fueron hechas con sangre. Y eso de cambiar la metodología ahora en estos tiempos y solamente con esto. Solamente con esto. Fíjate, en vez de una ametralladora y un cañón y de un bombardeo, una cámara. Y alguien, que hay miles, gente brillante, que empiece a sembrar, a comunicar, a explicar estas cosas. O sea, esta es una revolución en silencio, es una revolución democrática. Nosotros somos unos revolucionarios de las ideas, que son las armas del futuro. Ya se acabó la violencia, ojalá no vuelva nunca más. Ya se acabaron las ideologías también. O sea, hay cosas que hay que empezar a entenderlas. Ya las ideologías solamente se mantienen ya como motivo para presionar, pero ya no existen. Ya no existe el comunismo, ya no existe el nazismo, todas las ideologías. O sea, ya no existe la guerra, ya no existe la resistencia violenta. Ya no, hermanos, ya no. Ahora es las ideas. Esto. Y las ideas no es choque, sino buscar armonizar, buscar asociarse. La fuerza del trabajo es una fuerza violenta y la fuerza del capital es otra fuerza violenta. Entonces, ¿por qué no asociarlas? Esa es la tarea, asociar el capital con el trabajo. ¿Qué es lo que le estamos proponiendo al imperio, a Estados Unidos? Asociar millones de mano de obra en Latinoamérica, 500, 600 millones de mano de obra, para generar riqueza. Entonces, tenemos las manos y el capital está ahí. Esa es el próximo gran cambio revolucionario del mundo moderno del siglo XXI. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo no voy a pedir que te suscribas al canal. Yo te voy a pedir solamente, muy modestamente, que te informes, que averigües si todo lo que se ha dicho aquí es cierto o si es una gran mentira. Si te informas y si adquieres el conocimiento que realmente se requiere en estos tiempos, vas a empezar a pensar diferente. Es decir, eso te está señalando que se está produciendo un cambio en tu propia vida. Y una vez que se realice eso, es posible que puedas cambiar todo lo demás que no te gusta, que no estás de acuerdo. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.